Bienvenidos nuevamente a su programa Bienvenido a Casa. Deseándoles que tengan bendición. Soy su amigo y hermano en Cristo, Víctor Valdés, pastor de Iglesia Promisiones, quien nos está trayendo este programa de Bienvenido a Casa. Hermanos, hoy tenemos un programa buenísimo, pero antes de que les diga de qué se trata, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que se mueva a través de estas ondas de televisión. Oremos, acompáñame a orar para que esto sea de bendición. Bendito sea, Señor Todopoderoso. Estamos, Señor, delante de ti, Padre Santo, pidiéndote la bendición, Señor, para todos aquellos que nos están escuchando, la bendición para un servidor que está hablando, que tu palabra, Señor, fluya a través de mí y que no sea la palabra del hombre, sino la palabra de Dios la que se mueva, Señor. Bendice este programa, bendice a los que están grabando, a los que están participando también, Señor, en este proyecto, Padre Santo. En el nombre bendito de Jesucristo te lo pedimos, Señor Todopoderoso. Hermanos, vamos a leer un salmo. En este programa siempre tenemos una lectura bíblica. La honra sea siempre al Dios Todopoderoso. En esta ocasión vamos a leer el Salmo 140. Si ustedes escuchan ruidos por ahí, es que por ahí andan cocinando ya una carne asada, yo creo. Salmo 140, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Dice así la palabra de Dios. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. No sé que Jehová tomará a su cargo yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente, los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Hoy tenemos un bonito programa. Hablaremos hoy de violencia doméstica. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy. No se lo vayan a perder. Quédense con nosotros porque va a estar buenísimo el programa, hermanos. Nos gusta, estamos trabajando en este proyecto. Nos gusta traer temas que son buenos para usted. Llámele a su vecina, llámele a su hermana, a su hermano en Cristo y dígale, no te pierdas este programa, violencia doméstica. Regresamos
Después de este corte aquí en tu programa Bienvenido a Casa. Llegó al mercado hispano My Video Talk, herramienta de comunicación en video de alto impacto a muy bajo costo. Cambia la manera de comunicarte, crea tus propios videos correos, ideal para promocionar todo tipo de negocios, iglesias, productos y servicios. Ahorra dinero y tiempo. Ya es posible transmitir seminarios online desde la comunidad de tu casa o negocio. Todo en el mismo lugar, el sistema que estabas esperando. Más información al teléfono que aparece en pantalla. Estamos aquí con Lupita Gutiérrez, la creadora de NutriZumba. Lupita, ¿qué es NutriZumba? NutriZumba es un programa balanceado de alimentación para tener una buena salud y a la misma vez combinado con un poco de ejercicio para poder lograr un objetivo más saludable. ¿En qué consiste el programa, Lupita? El programa consiste en balancear todos los alimentos que nosotros comemos para poder mejorar problemas como diabetes, colesterol, presión arterial y tener esa figura que deseamos, pero de una manera correcta, con una buena alimentación. ¿Quiere decir que alguien con un problema de salud específico pudiera beneficiarse con el programa? Absolutamente que sí, especialmente personas que están tomando medicamentos. No interfiere nada el programa porque de hecho vamos a aprender a comer lo que ya tenemos en casa. ¿A quién le recomiendas el programa? El programa está recomendado para toda la familia, desde los 2 años hasta los 100 años. No importa si estamos flacos, gordos, enfermos, saludables, es aprender un estilo de vida, hábitos de alimentación que vamos a llevarlos hasta el resto de nuestras vidas. Muchas gracias, Lupita. Yo creo que es muy buena información para toda la gente. Muchas gracias. Bueno, pues lo único que se prohíbe aquí es dejar de comer. Hola, les saluda Luz Velázquez. Este segmento de tecnología está patrocinado por sanfermagazine.com. Muchos de los empresarios y emprendedores independientes me preguntan cómo pueden dar a conocer su negocio y si el Internet es el medio. Definitivamente, Internet tiene que estar con cualquier tipo de negocio. Lo primero de iniciar un negocio es identificar el nicho de mercado en que te quieres dirigir. Recuerda, Internet no significa que le puedes vender de todo y a todo el mundo. Haz de Internet tu aliado. Estamos de regreso aquí en tu programa Bienvenido a Casa. Hoy nos acompaña la pastora Marisela Durán. Bienvenida a casa. Muchas gracias. Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Marisela es consejera cristiana, psicóloga clínica, directora de Doxa Universidad Internacional, ¿verdad, Marisela? Sí. Y es pastora de la iglesia Centro de Restauración Familiar. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la violencia doméstica. La violencia doméstica es un problema social, legal, psicológico, de salud pública, ¿verdad? Por lo tanto, pues hay varias agencias del gobierno que ofrecen información y recursos a través del internet y en las diferentes clínicas que tratan acerca de esto. A nosotros lo que nos interesa el día de hoy, hermanos queridos y amigos que nos están escuchando, es no tanto llegar a esos lugares del gobierno, sino llegar con una consejera cristiana como lo es Marisela. Ustedes van a ver aquí el teléfono de mi hermana Marisela y van a ver la dirección. Llámele, no se va a arrepentir. Y bueno, Marisela, cuéntanos un poquito cómo llegas tú a la vida cristiana. ¿Cómo llego yo a Cristo? Bueno, creo que el Señor nos va teniendo un plan desde antes que nacemos, ¿verdad? Desde antes que nacemos el Señor ya tiene un plan para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Tiene un plan de decir, aquí estoy yo, un día vas a llegar a mí. Pero ya nuestra decisión es el libre albedrío que tenemos de decidir, ¿lo sigo o no lo sigo, verdad? En mi caso particular, yo llegué a Cristo conscientemente, ahora lo recuerdo, ¿verdad? Conscientemente yo llegué a Cristo por un problema familiar.
hablando lo que vamos a tratar hoy, el tema, Amén. ¿verdad? Amén. Acerca de la violencia. Era un problema matrimonial entre yo y mi esposo. Exactamente, yo llego a la iglesia cuando ya mi esposo y yo estábamos separados. Teníamos días, quizás 5 días, 4 días de la separación. Entonces yo busco a Dios para que me haga el milagro, para que me devuelva a mi esposo. Amén. Para que volviera mi esposo a casa. Como muchos llegamos a la iglesia, casi no llegamos buscando a Dios, ni querer una relación con Dios, ni conocer más de Dios. No, realmente, siendo sinceros, buscando ayuda, ¿no? Creo que muy poca gente va a ir a la iglesia porque dice, quiero tener una relación con Dios, claro, quiero buscar a Dios. Creo que no. Creo que, siendo sinceros, llegamos a Dios como el último recurso para el problema que estoy teniendo. Y esa fue la razón que yo llegué, buscando a Dios como el último recurso, porque ya antes habíamos ido a muchos otros lugares y no habían parado los problemas. Al venir la separación, entonces yo busqué ese lugar. Y fíjate, busqué ese lugar sin saber que era una iglesia. Yo creí que la persona que me iba a atender era un psicólogo, un consejero, pero cuando llego ahí me doy cuenta que era... No se preocupen, estamos en casa y en la casa siguen los teléfonos y todo. Ya están entrando las llamadas al programa. Sí, claro, cuando llego yo allí me doy cuenta entonces que era una iglesia. Y regreso, me sentí muy bien. El Señor me estaba esperando. Le entregué mi vida a Cristo. Fue algo muy bonito, aunque fue un proceso doloroso. Un proceso doloroso. Un proceso de separarse, de dejar todas las ideas engañosas que uno carga. Pero qué bonito, ¿verdad? Perdón. Qué bonito, ¿verdad? Llega Marisela a la iglesia y ella, pues teniendo sus estudios, estudiaste en la universidad. ¿Qué universidad estudiaste? La Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, gloria a Dios. Estudiando ella en la Universidad Autónoma de México, estudios de psicología. Qué hermoso que ahora ella llegó buscando también la ayuda que ahora está ofreciendo a la comunidad cristiana, no solamente al pueblo cristiano, hermano, amigo que nos estás viendo, sino también tú. Aquí está su dirección y está su número de teléfono. Tú te dedicas más que todo a la consejería, ¿verdad? Y a la educación del pueblo cristiano, educando pastores, educando también líderes, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo sé que aquí ahora que nos están viendo hay diferente clase de público, ¿verdad? Está el público que ya conoce de Cristo y está el que aún no conoce. Entonces, este mensaje va directamente para ti que me estás escuchando. No importa si tú ya conoces del Señor Jesucristo o no conoces. Aquí viene la respuesta a lo que me está preguntando Víctor. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi función? Sabemos que existe una misión y un ministerio. Amén. Entonces, mi misión es llevar el mensaje de Jesucristo a las familias, pero no de una forma religiosa, ¿me entiendes? Porque ahora sabemos que la religión no te va a cambiar, la religión no te va a salvar, la religión no va a cambiar tu matrimonio. A veces estorba la religión, ¿no? A veces la religión produce violencia doméstica. Claro. Entonces, en lugar de solucionarla. Entonces, realmente no queremos llevar el mensaje de Jesucristo para que provoque un evento violento o para que provoque una discusión. No, queremos llevar el mensaje de Jesucristo para que haya un cambio en la familia, para que haya familias restauradas, para que haya personas renovadas, para que haya liberación de alcoholismo, drogadicción, etc. Lógicamente que cuando la familia ya está bien contaminada, el efecto que hace Jesucristo en una familia que ya está contaminada es venir a poner orden. Y el venir a poner orden causa molestias a aquel que no quiere cambiar. Amén. Entonces, esa es nuestra misión. Llevar el mensaje de Jesucristo a todas esas familias y esas personas que están necesitadas, pero no solamente de la manera que
ven, relaciónate con Dios y vas a estudiar teología y vas a estudiar la Biblia. No, creo que en la actualidad la gente está esperando a alguien que les solucione los problemas, alguien que les ayude a dejar la droga, alguien que les ayude a cómo voy a sacar a mis hijos adelante si soy madre soltera y no puedo con los gastos, por ejemplo. Fíjate, y es curioso porque en la antigüedad de la iglesia, y yo no digo que sea malo la oración, ¿verdad? Oh, no. Pero antes en las iglesias, y todavía por ahí en alguna que otra, yo sé que en la suya no, ¿verdad? Pero por ahí en algunas iglesias te dicen, vamos a orar nada más, vamos a orar. La gente necesita, hermanos, algo práctico. Si la gente tiene hambre, entonces hay que darle de comer. Si la gente necesita ayuda, entonces Cristo nos provoca, ¿verdad? Nos invita a que nosotros brindemos esa ayuda al que está necesitado, ¿verdad? Sí. Porque, miren, si llega alguien a la iglesia y me dice, ¿sabes qué? No tengo para darle de comer a mis hijos. Yo le digo, vente, vamos a orar. ¿De qué le va a solucionar su problema inmediato? La oración nos soluciona nuestra vida a corto y a largo plazo, pero no inmediato, hermanos. Es importante que trabajemos, ¿verdad, Marisela? Sí. En ayudar a la gente de una manera más práctica. Yo le digo aquí en la congregación, en la iglesia de Promisiones, les digo, si lo que te estamos enseñando el día de hoy no te sirve para tu vida hoy, entonces no salgas caminando de la iglesia, corre. Así les digo, corre, porque entonces no estás en el lugar adecuado. Sí. Creo que debemos de, como dices tú, ¿no? De ayudar a la gente necesita ayuda. Pero no se vayan, regresamos ahorita, después de este corte, estamos aquí con la doctora Marisela Durán. Regresamos. Hola, te habla Lupita Gutiérrez, tu nutrióloga personal. Vamos a dar la receta del día. Vamos a tener un desayuno balanceado que nos va a dar los nutrientes necesarios que debe de tener una comida o un desayuno, que además de eso nos va a ayudar a bajar el colesterol, a reducir cintura y a sentirnos con mucha energía. Busca lápiz y papel para que anotes. 4 onzas de avena precocida, 8 onzas de leche baja en grasa del 1 o el 2%, le agregamos 12 almendras y también una cucharada sopera de miel. Fantástico para un día que andamos muy a prisa y de que no queremos descuidar nuestra nutrición. Y recuerda, lo único prohibido es dejar de comer. Estamos de regreso aquí en tu programa Bienvenido a Casa. Nos acompaña hoy la doctora Marisela Durán. Y estamos hablando, el tema de hoy es la violencia doméstica. Dicen las estadísticas que las mujeres representan el 85% de las víctimas de violencia doméstica, y esto lo informa, es una estadística del Departamento de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué, en sí, qué es la violencia doméstica, Marisela? Bueno, podemos hablar de la violencia doméstica en diferentes ámbitos. En el ámbito social, es un mal social, está deteriorando la sociedad. Si lo hablamos desde el ámbito familiar, pudiéramos hablar que es una enfermedad emocional que está dañando a la familia, pero también es una enfermedad emocional que está dañando a la persona, tanto al violento como a los que viven alrededor de él. Y las manifestaciones de la violencia, pues, puede ser desde un mal carácter, los gritos, insultos, las burlas, y puede pasar por los golpes, los ataques verbales y golpes al mismo tiempo, hasta puede llegar a matar a alguien. Sí, esa es una de las consecuencias últimas, ¿no? Más extremas. Y hay también el ciclo de violencia que incluye la sexualidad, como el abuso sexual. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de abuso. Abuso, lo podemos clasificar rápidamente: abuso emocional, cuando es un abuso verbal. Está el abuso físico, donde involucra los golpes, y el abuso sexual, donde involucra lo que es la sexualidad.
El abuso sexual no solamente es violar a una persona. Abuso sexual involucra muchas cosas, ¿verdad? Sí. Cosas hasta que la gente ni siquiera se da cuenta que en algún momento de su vida fueron abusados sexualmente y no se dan cuenta que lo que cometieron contra de ellos o ellos en contra de otra persona fue abuso y nunca se dieron cuenta. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Como el Salmo 140 que leímos al principio. Sí. Qué oración tan sencilla, ¿verdad? Sí. Líbrame del hombre violento, ¿verdad? Del Sí, hombre sí. malo. Tristemente, esto viene evolucionando, ¿verdad? Esto no es como que de repente, pum, pasó y ya. No. Pero mira, antes de que prosigamos, Marisela, estamos aquí en casa. Y en casa siempre estamos bien tranquilitos, bien comoditos, ¿verdad? Yo siempre me quito la corbata porque luego como que me ahorca aquí. Ahí estamos. Y yo les digo que los políticos se remangan, Sí, se sí. levantan las mangas, ¿verdad? Para que vean los constituyentes que están trabajando. Nosotros vamos a levantar las mangas hoy para estar tranquilitos. Ustedes no saben, pero ya me puse mis pantuflas de conejito. No, es cierto. Aquí estamos en casa y quisiera invitarles a un poquito de café, pero está muy lejos. Pero cuando gusten invitarnos un cafecito, ¿verdad, Marisela? Sí, claro. Entonces nos invitan, ahí está el teléfono en pantalla, ¿verdad? Gloria a Dios. Marisela, Dígame. ¿cómo nace esto del abusador, en cuanto al abusador, la violencia doméstica? Sí. ¿Viene de la niñez o es algo que pasó en la vida adolescente o adulta que influyó en la vida de esta persona y se convierte en abusador? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay algunas etapas que lo definen? Sí. La mayoría de la gente pudiera pensar que el abuso se inicia cuando ven la reacción violenta de aquel que lo está haciendo. Quizás la primera reacción violenta de alguien fue iniciada en el matrimonio y dirán, esa persona no era violenta y pues resulta que nada más se casó con esa persona y empezó a ser violento. Pero realmente no. La violencia es algo que se va guardando y esto se va guardando desde la infancia. La violencia es una conducta aprendida. Y es acumulativa, ¿no va? Sí, ahora sí que como todos los pecados, ¿no? Ya. Vienen en aumento. A la gente no le gusta mucho que hablemos de pecado. Quieren decir que es un error, es una enfermedad, es un problema. Pero a palabras llanas, A los que nos están viendo, sí. a palabras sí, llanas ¿verdad? es un pecado, a palabras Ya, es la llanas, verdad. sí. Entonces viene creciendo, ¿verdad? Y la Biblia nos lo cita constantemente como ira, el hombre iracundo. Entonces, sí viene en aumento y se viene acumulando. ¿Dónde se inicia el que una persona sea violenta? Principalmente en la infancia. En uno de los programas que estabas tú diciendo hace unos días, y reiteramos nuevamente, la personalidad se forma de los 0 a los 6 años. Entonces, una personalidad violenta se formó en los primeros 6 años. Del 0 a los 6 años, la personalidad de cada uno de nosotros fue formada. De los 6 a los 12, solamente se detallaron algunos rasgos. Quiere decir que una persona ya es violenta o se le considera violenta desde los 12 años en adelante. Ya sea que esa etapa de violencia venga a los 18, a los 24, a los 35, pero esa violencia fue empezando a acumularse desde su infancia. Y tú dijiste algo muy importante, dijiste que era aprendida, ¿verdad? Es una conducta. Entonces quiere decir que esto tenemos mucho que ver nosotros como padres, la influencia que tenemos sobre ellos, ¿no? Sí, tiene que ver los padres directamente, porque es con los que va a crecer este pequeño, esta pequeñita de 0 a 6 años. Tiene que ver con los adultos que están a su alrededor en la infancia. Tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad violenta, donde se cree que el más fuerte es el mejor. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña, no, el mejor no es el más fuerte. Amén. El mejor va a ser aquel que es humilde y que es manso. Pero nuestra sociedad, al que es humilde y manso, lo tacha de menso. No le dice manso, le dice menso. Dice la palabra de Dios que seamos mansos, ¿verdad? Sí, mansos. No que nos dejemos, no que seamos Sí. mensos, como dice. Pero piensa Marisela. que una persona en nuestra sociedad,
la persona que es mansa, que es humilde, lo tratan de débil. Sin embargo, es una persona con una emoción más fortificada, más fuerte. Pero la sociedad empuja a la gente que sea violenta. Los medios de comunicación, la televisión, las caricaturas, los juegos de video, todo eso es violencia. Las películas es violencia. Entonces, es una conducta aprendida y se aprende primero de los padres. Y los padres van a ser permisivos hacia la violencia o restrictivos hacia la violencia, o van a educar a sus hijos a una no violencia. Cuando educamos a nuestros hijos, me imagino que tú lo has hecho, Víctor, que enseñas a tus hijos no golpees, no pegues. Busca ayuda. Si te golpeó alguien en la escuela, busca ayuda con tu profesor. Si el profesor no te escucha, vete entonces con el director. Entonces, cuando educamos a nuestros hijos, no golpees, no devuelvas el mal por el mal, también tenemos que enseñarles que llega un límite. Que decirles, está bien, te golpearon, pero tienes que buscar ayuda. Y es importante, ¿verdad?, enseñarles ese límite a los niños. No se trata de decirle, quédate callado y no digas nada, y aguántate. Porque entonces cuando crecen, vamos a imaginar un matrimonio. Dos personas que a una le enseñaron, defiéndete a los golpes, y a otra le enseñaron, nunca golpes. Amén. Cuando crecen, ellos se casan, entonces son la pareja que está repitiendo el ciclo de violencia. El que siempre se deja que lo golpeen y el que siempre está golpeando. Entonces ahí se hace una unión de codependencia, de una persona codependiente con un violento. A una persona que le enseñaron no reclames, quédate callado, no digas nada, y otra que le enseñaron para ser fuerte tienes que dar golpes, gritar. No sé, como en México dicen, el que pega primero, pega dos veces. Grita primero, dicen, ¿verdad? El que gritó primero es el que el otro se asusta. Y el tiempo vuela, ¿verdad? Cuando tenemos un buen tema. Regresamos después de esta pausa. Estamos hablando de violencia doméstica. No se vayan. Aquí están viendo su programa favorito. Bienvenido a casa. Regresamos. Estamos de regreso aquí en tu programa Bienvenido a Casa, hablando de violencia doméstica, un problema gravísimo que obviamente no es nuevo, ¿verdad? Es algo que viene ya cientos, si no miles de años, yo creo que miles de años más bien. Pero fíjense una estadística, hermanos y amigos que nos están viendo, cada 9 segundos, imagínense, 9 segundos, en los Estados Unidos una mujer es golpeada por un hombre. Cada 9 segundos. En Oregon, los servicios de crisis reciben más de 50,000 llamadas de emergencia y 37,000 llamadas que no son de emergencia de sobrevivientes de violencia doméstica cada año. Y de hecho, comentaba yo ahorita fuera de cámara con Marisela que la mayoría de las mujeres o la gente que está siendo abusada, que está siendo víctimas de violencia doméstica, no se dan cuenta que lo son, ¿verdad? No se dan cuenta, o a veces hasta lo niegan. Hacen su historia de que a mí no me está golpeando y se creen su propia historia de que el matrimonio es perfecto, no hay violencia. Eso se llama la negación, ¿verdad? Mientras exista negación en la mujer u hombre, porque ya hay hombres violentados también, no va a haber un cambio. Necesita primero romperse la negación para que haya un cambio. Y sí, tienes razón, la mayoría de la víctima que está viviendo un ciclo de violencia no se da cuenta que está viviendo dentro de una relación violenta, una relación no sana, una relación enfermiza. Desafortunadamente viene ese síndrome del amor romántico, de que, ay, es que yo lo amo y tengo que aguantarlo hasta la muerte, y es que así me tocó vivir, o así dice la Biblia, que el amor es sufrido. No, hombre, qué amor sufrido, no habla de eso. Exacto. No habla de eso, no, mujer, hombre, no habla de que el amor es sufrido para que tú aguantes los golpes o tú aguantes los insultos. Amén. Las infidelidades. No, a eso no se refiere la palabra de Dios. No habla, el amor es sufrido para que aguantes golpes de tu esposo o de tu esposa. Sí, nosotros decimos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros venimos a Cristo para tener vida en abundancia.
De hecho, fuimos criados para ser felices y vivir tranquilos. Y bueno, pues se da ya en el huerto del Edén aquella escena tan importante para la humanidad, donde está Eva y está la serpiente y está Adán. Y bueno, se dan muchas cosas ahí, ¿verdad? Yo siempre digo, ahí fue donde entró todo esto, la culpabilidad, donde entra la vergüenza, donde los sentimientos del hombre que no había descubierto, ahí los descubre y entramos en un caos, pero eso es otro programa, ¿verdad? Pero hablando de la culpabilidad, por ejemplo, la culpabilidad que sintió Adán, ¿no? Y que le echó la culpa al Señor, la mujer que tú me diste, le dijo, ¿verdad? Sí. Y mucha gente así lo hace, ¿no? Mucha gente dice, es que no es mi culpa, o mucha gente dice, bueno, el victimario, el que golpea, dice, es que no es mi culpa, tú me haces así, tú me enojas. Y ciertamente todo eso se puede convertir hasta en una codependencia, una adicción a los golpes, al maltrato, algo enfermizo, ¿verdad? Algo enfermizo, mira, a lo que estás tratando, ¿verdad? El Señor a mí me dio una revelación en el Génesis 3, versículo 16, cuando ya Eva y Adán han pecado, y entonces el Señor le da una palabra a Eva y le dice a la mujer, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñez, con dolor darás a luz los hijos, y viene a esto muy importante, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Entonces nos damos cuenta que muchas mujeres que no conocen la libertad que nos da el Señor Jesucristo siguen deseando a ese marido y permitiendo que el marido las oprima y las presione, cuando no han entendido que cuando venimos a Cristo volvemos a estar en nuestra relación con Dios como Adán y Eva estaban antes de que pecaran. Amén. Cuando sí el marido es la cabeza de la familia y la cabeza de la mujer, pero que unos a otros se van a someter en amor, en amor. El sometimiento que Dios pide. No en a mordidas, ¿verdad? No en mordidas, en amor. Hermanos. El sometimiento que Dios pide a la mujer y al hombre también, porque si someterse unos a otros. No es sométete a tu marido y déjate que te someta la cabeza contra la pared. No está hablando de ese sometimiento. Tú sabes que algunos dicen, me sometió la cabeza contra... No está hablando de ese sometimiento. Está hablando de que unos a otros, como esposos, como pareja, se pongan de acuerdo y tomen las decisiones. A última instancia, el que los va a tomar es el marido. Pero siempre y cuando, dice allí, que la cabeza de ese marido sea Cristo. Amén. Y es curioso, fíjate, porque a los hermanos que nos están viendo por ahí, varones de Dios, a veces tenemos la idea equivocada, ¿verdad? Que se someta a la mujer, ¿no? Hazme caso, yo te dije que hicieras esto, hazlo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, porque a veces nos llevamos los significados que nos gustan, ¿no? Y decimos, es que esta parte de la Biblia sí la creo, pero creo más esta. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esa concepción de estar como cabeza del sometimiento, ¿verdad? Fíjate que una mala interpretación de la Biblia ha traído violencia dentro de la familia. Una mala interpretación de la Biblia ha traído que el hombre violento, que el hombre manipulador y el hombre controlador utilice ciertos versículos de la Biblia para manipular a su esposa y a sus hijos, de que si no haces lo que la Biblia dice, ya estás en pecado, estás condenada, tienes que obedecer porque aquí dice que la mujer se somete al marido, así que tú no sales de la casa, no te doy las llaves del carro, yo te traigo toda la comidita y a mí me avisas. ¿Por qué te tardaste 5 minutos en regresar rápido de ir a recoger a los hijos? Porque la Biblia dice que la mujer se somete. Entonces es una mala interpretación de la palabra que está trayendo un problema dentro del matrimonio, un problema dentro de la familia. Entonces es bien importante que se estudie la palabra de Dios, pero que se estudie sin ese legalismo,
sin el legalismo, porque el Señor nos vino a traer la gracia, nos vino a traer la libertad. ¿Para qué? Para que vivamos en amor. Amén. Como dices tú, no en amordidas. No en amordidas. No en amordidas. Pero fíjate, interesantemente, todavía en las culturas de Medio Oriente y en otras culturas, ¿verdad? La mujer no tiene ningún valor. Wow. Por eso a veces cuando leemos la palabra de Dios y leemos acerca de la ley y leemos acerca de la gracia, que no voy a entrar en teología en ese sentido, ¿verdad? Pero cuando entramos en la ley y la gracia, sí, es bien importante. Sí. Bajo la ley hay muchas cosas que a la mujer le perjudican. Sí. Bajo la gracia dice el Señor que ahora todos somos iguales. Estamos al mismo nivel. Sí. Y hay muchos hermanos, y sobre todo, y con todo respeto, hay muchos pastores que todavía les duele, ¿verdad? Todavía les duele reconocer que la mujer a través de la Biblia ha jugado un papel bien importante, ¿no? Y que no es un objeto de uso personal, sino que es una compañera que Dios nos ha dado, ¿no? Creo que no puede entender aquellas personas que siguen al molde del mundo sus pensamientos. El Señor dice renovaos vuestro entendimiento. Amén. Entonces, sí hay que renovarlo, no conforme al mundo, no, conforme a la palabra. Y hay que tener bien entendido que no se habla de un liberalismo, no se habla de ser liberales o libertinaje, no, se habla de una libertad en Cristo, una libertad responsable para hombre y mujer que estás en Cristo. El Señor tiene una palabra de amor para tu matrimonio, para que eches fuera la violencia y permitas que el Espíritu de Dios viva en esa relación. Amén. Muy interesante, hermanos, el tema de hoy, la violencia doméstica. Regresamos después de este corte aquí en tu programa Bienvenido a Casa. Hermanos, estamos de regreso aquí con la doctora Marisela Durán. A veces le digo doctora, a veces le digo pastora, a veces le digo... Estamos en casa, ¿verdad? Hermana, amiga. ¿Sí? Nos sentimos aquí a gusto, tomándonos nuestro cafecito, hablando de un tema muy importante, ¿verdad? Que a través de la historia se ha malinterpretado la relación entre el hombre y la mujer, aunque dentro de la violencia doméstica no solamente la mujer es víctima, ¿verdad? También los ancianos, los niños, el hombre mismo también ha sido víctima, ¿verdad? Sí. Pero a ver, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo funciona? Bueno, casi siempre cuando se habla de víctima de la violencia, la mujer, ¿no? Hablamos de la víctima viene siendo la persona pasiva y el victimario la persona activa, el que está provocando la violencia. Pero si nos damos cuenta ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? No culpables, ¿quiénes son las víctimas? Perdón. Las víctimas son todos. Las víctimas son los hijos. Cuando el matrimonio está teniendo violencia entre ellos, los hijos son las víctimas. Cuando la mujer es la que está recibiendo los golpes o los insultos, la mujer es la víctima. Pero también el hombre es la víctima. Si acaso fuera el hombre que está golpeando, ¿verdad? Decimos así porque por lo regular la violencia se da hacia la mujer, pero dice que hay sus excepciones. Pero víctima también es el victimario, también el que golpea es víctima. Es víctima de sus emociones, es víctima de su poca tolerancia, es víctima de quien le enseñó a ser violento, de sus padres. En determinado momento el agresor fue una víctima de sus padres, víctima de la sociedad, víctima de un abandono, víctima de un abuso sexual, porque entendemos que ese niño que fue víctima de violencia, cuando se hace grande, se convierte en un hombre violento, un joven violento. Y de hecho, el victimario o la persona violenta, pues viene cargando también con algo terrible, ¿verdad? Viene cargando con a veces una depresión tremenda, a veces una autoestima bajísima. Sí. Y es triste porque vemos cómo ellos manifiestan agresividad y en realidad no es como se están sintiendo. De hecho, muchos de ellos a veces terminan hasta suicidándose en suicidio,
Sí. Y unas tragedias tremendas que no estamos aquí para hablar de tragedias, no estamos hablando para darle las buenas nuevas de Cristo, ¿verdad? Pero es la realidad. Amén. Es la realidad. Y sabemos que ¿quién pudiera romper este ciclo de violencia? Algunos dicen, no, pues el que está siendo el abusador, el que está golpeando, el que está insultando, tiene que ir a tomar clases, tiene que tener control del enojo. Pero la persona que está siendo violenta también vive en negación y no se da cuenta, por más que le digan eres un hombre violento, estás haciéndole daño a tu familia, no lo acepta. Entonces, para romper el ciclo de violencia, puede tomar acción la persona pasiva, el ofendido. La víctima puede empezar a decir, ya no quiero seguir con este ciclo de violencia. Y regularmente es lo que pasa, ¿verdad? Son los que buscan ayuda. Sí, a menos que, bueno, le llaman a la policía y entonces meten a la cárcel al ofensor y lo mandan obligatoriamente por medio de la corte a tomar unas clases. Eso lo dan aquí en California. No parece que no en todos los estados lo hacen, pero aquí en California sí. Pero yo creo que, amiga, hermana que nos estás viendo, es importante que tú como hija de Dios, ¿verdad? Como una embajadora del Señor, como una perla preciosa en Cristo, debes de tomar ya una decisión. Yo creo, ¿no? ¿Verdad, Marisela? Si una de las personas que nos está viendo, ¿qué le recomiendas que haga? O sea, está pasando por violencia, tal vez no te estás dando cuenta, tal vez no te estás dando cuenta. Y dice, bueno, es que yo tengo la culpa. Sí. Hablando otra vez de la culpa, ¿verdad? Porque la culpabilidad, a veces nosotros nos alejamos de Dios por causa de la culpabilidad. Sí. Cometemos algún error y aunque dice la palabra de Dios que si 3 veces cayere, 3 veces me levantará el Señor. Podemos cometer errores, ¿verdad? Pero ¿qué consejo le das a las hermanas, a las amigas que están viendo el programa de hoy en cuanto a qué deben de hacer? O sea, ¿cómo deben de empezar este movimiento de salir, de romper las cadenas de maldición? Wow. Porque a veces es, a mi mamá la golpearon. Así es normal. Y a mi abuelita la golpeaban también, y a mis tías, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué consejo les das? Mira, así como para el abusador, el ciclo de violencia va en aumento y empieza con faltarse el respeto, después con un empujón, después con los gritos más fuertes y luego con los golpes. A veces hay mujeres que ya llegan hasta el hospital, ya cuando llegan al hospital con la cara morada, abiertas en la espalda, huesos rotos. Cuando ya una mujer llega hasta este punto es porque ya ha aguantado muchos años de violencia. Pero esto empezó desde la falta de respeto y fue creciendo. Así como en el abusador crece la violencia cada vez mayor, también en la víctima crece el aguante, la tolerancia. Aguanta primero una falta de respeto, luego aguanta un jalón de cabellos, después un empujón, después ofensas, después es cada vez peor. Si tú eres el victimario, si tú eres la víctima o el ofensor, puedes parar este ciclo de violencia. El primer punto es que te des cuenta que realmente estás viviendo en una relación violenta. Porque estamos hablando la mayor parte de matrimonios, pero déjame decirte que hay relaciones violentas en el noviazgo. Oh, tremendo eso. En el noviazgo. Hay relaciones violentas entre amigos. Entonces, hay relaciones violentas entre madres e hijos o padres e hijos. No importa la relación violenta que tú estés viviendo, tú tienes la libertad y el derecho de romper una relación violenta, de no permitir la violencia. Si tú estás casada o casado con una persona violenta, no te estoy diciendo agarra tus cosas y vete de casa, porque puedes permanecer en la casa mientras tu vida no esté en peligro, porque hay situaciones donde la vida ya está en peligro y más vale aquí huyó que aquí quedó. Es mejor que si tú estás viviendo una situación ya de peligro, que tus hijos o tú están corriendo un peligro, sí te puedes salir. Pide ayuda, hay mucha ayuda. Pide ayuda al gobierno, pide ayuda a tu pastor, pide ayuda a tu líder, pide la ayuda. Si tú estás viviendo una situación de violenta, primer paso para salir de la violencia es
rompe la negación. Acepta Amén. que estás viviendo en una relación violenta. Ese es el paso número 1. Rompe la negación y acepta que estás viviendo una relación violenta. Número 2, pide ayuda. Estamos acostumbrados a querer solucionar los problemas por mi cuenta sin pedir ayuda. Paso número 2, pide ayuda. Y tu primera ayuda, tu primer fortaleza es a Dios. Pero no te quedes solo con la ayuda de Dios. Busca ayuda legal, busca ayuda profesional, busca consejería espiritual, busca ayuda. Y vas a saber que no eres la única, que no eres el único y vas a encontrar la salida. El proceso es lento. Tienes que tener cambios, tienes que poner reglas, tienes que poner límites. Pero si no empiezas, nunca va a llegar el fin de la violencia en tu familia. Bueno, y esto es como una adicción, ¿no? O sea, esto es como una adicción. Pero regresamos ahorita después de este corte, no se vayan. Quédense ahí pegaditos a la televisión. Hoy el Señor tiene un mensaje tremendo para ustedes. Amén. Regresamos después de este corte. Estamos de regreso aquí en tu programa Bienvenido a Casa. Nos acompaña la doctora Marisela Durán y estamos hablando acerca de la violencia doméstica. Nosotros pensábamos que con una edición vamos a cubrir todo, pero tenemos 2 partes, ¿verdad?, para este programa, porque es mucha la información. Apenas estamos tocando la superficie, ¿no? Y fíjate, Marisela, sabemos que el alcohol y las drogas no causan la violencia doméstica, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia cristiana hay gente que no toma, no hace drogas, de hecho hasta activan en la iglesia muy santos, ¿verdad? Y por ahí, háganle así ahorita que diga esto, hay algunos pastores, ¿verdad? Dios los bendiga, pero hay algunos pastores, por aquí un pastor aquí le hizo hacer. No vinieron acá. No. Hay algunos pastores, ¿verdad?, con todo respeto, que tienen este problema, hermano, busca al Señor. Entonces el alcohol y la droga en el mundo se utilizan mucho como excusa y se escudan detrás de esto, pero sabemos que la violencia no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No, mira, acabas de tocar un tema bien importante porque el Señor te va a librar primero de lo más urgente. Dios sabe qué es lo que necesita con más urgencia, librarte de eso. Entonces a veces empieza, vamos a poner un ejemplo, un matrimonio que llega a la iglesia y es liberado del alcohol o liberado de las drogas, liberado del robo o de los delitos a la sociedad. Y qué bueno que Dios ha hecho eso. Pero algunas personas piensan, el Señor ya me liberó del alcohol, yo ya no tomo, o ya no fumo, ya no hago drogas, ya no ando con mujeres. Y dicen, ya estoy bien, pero aún les falta que te libere del mal carácter. Hay hombres y mujeres dominantes, autoritarios, posesivos, manipuladores. Y dicen, no, yo ya estoy bien porque yo ya salí de las drogas, ya salí del alcohol, o ya salí de tener una infidelidad, ya terminé todo eso. Y gloria a Dios, qué bueno. Pero aún les falta el proceso de modelar el carácter. La renovación de la mente, ¿no? Dice la palabra de Dios ahí, nos dice que tenemos que vivir una mente renovada, como tú mencionabas hace rato, y nos dice la palabra de Dios que todo lo que ha nacido de Cristo, nueva criatura es. Entonces, todo lo pasado, ya, forget it, dice, olvídate. Sin embargo, sabemos que el Señor viene, y dice la palabra de Dios que el bautismo también es para remisión de pecados. Sin embargo, como decía mi pastor hace muchos años, que se les quitaron los pecados, pero no las costumbres, ¿verdad? Y hermanos, se nos acabó el tiempo, Marisela. Antes de que termines, quiero decirle, si ya fuiste liberado de muchas cosas, permite que el Señor renueve tu mente. Métete en el molde del Señor y permite que el Señor moldee tu carácter.
cuando pasamos por pruebas difíciles, por pruebas y situaciones difíciles, el Señor está moldeando tu carácter. Quizás tu carácter es autoritario, quizás eres una persona manipuladora, controladora, golpeadora, insultas. Permite que el Señor moldee tu carácter. Pero también permite que el Señor moldee el carácter a la persona que es tímida, temerosa y que está permitiendo la violencia dentro del matrimonio, dentro de la relación. Definitivamente, si estás teniendo una relación de noviazgo, de violencia, es mejor que cortes y busca ayuda, porque hace poco mataron a una jovencita, ¿verdad?, por romper una relación de violencia. Por mi parte, yo doy muchas gracias por esto, que tú me invitaste, y no te quedes callada, busca ayuda. Y no se queden callados, no nos despedimos porque estamos continuando aquí con este programa. Mañana ustedes van a ver la segunda parte de este programa de violencia doméstica. Sigan en sintonía, Dios los bendiga, bienvenido a casa. No me despido de Marisela porque continuamos con la segunda parte de violencia doméstica. Amén. Ahora vamos a ver el video, Que seas mi universo. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo. Qué bueno que nos acompañaron, Dios les bendiga mucho. No se pierdan el programa de mañana, va a estar buenísimo en la continuación de esta entrevista. No se te olviden, mucha oración, mucho ayuno y mucha vida. Dios les bendiga.